Capítulo 1. La caída de la luz la noche había envuelto el pequeño pueblo en un silencio denso, casi tangible, cuando el primer grito llegó desde la torre de la vieja iglesia. Gabriel, el joven sacerdote, se sobresaltó, abandonando la penumbra de su habitación. Corrió por los pasillos empapados en sombras, cada paso resonando como un latido en el corazón del silencio. Allí, en el centro del altar, algo imposible flotaba. Un ángel descendía del techo, pero no con la pureza que sus historias le habían prometido. Sus alas, enormes y majestuosas, estaban manchadas de un rojo profundo, como si cada pluma llevara la memoria de pecados antiguos. La luz que lo rodeaba temblaba, y un aroma dulce y extraño llenó la nave, mezclando incienso con un perfume prohibido. Gabriel se detuvo incapaz de apartar la mirada mientras el ángel giraba lentamente, y sus ojos parecían leer cada rincón de su alma. ¿Quién eres?, susurró Gabriel, sintiendo que su voz traicionaba un deseo que ni siquiera sabía que existía. El ángel no respondió. En su lugar, dejó caer una lágrima de fuego que se convirtió en un pequeño charco de luz sobre el mármol frío. Gabriel dio un paso hacia adelante, y en ese instante la sensación de paz que esperaba de lo divino se convirtió en una mezcla imposible de miedo y fascinación. Era como si la santidad y la tentación se hubieran fundido en un solo ser. Los bancos de la iglesia crujieron bajo un viento invisible, y el ángel inclinó la cabeza hacia él. Gabriel sintió un temblor recorrer su espalda, un escalofrío que hablaba de secretos y pecados que nunca había confesado. La figura celestial extendió una mano, y aunque no la tocaba, el calor se filtró en la piel del sacerdote, encendiendo recuerdos y deseos que creía olvidados. «Debes elegir», susurró una voz que no parecía provenir de labios humanos. Entre la luz que purifica y el capítulo 4. La pintura que llora Gabriel volvió a la nave principal de la iglesia intentando recuperar la calma que había perdido tras descubrir el confesionario prohibido. Pero algo en el aire le hacía sentir que la noche anterior no había sido un sueño. Cada banco, cada vitral parecía mirarlo, y un frío sobrenatural recorría su columna vertebral. Fue entonces cuando lo vio, una pintura que nunca había notado antes, colgada en la pared del altar lateral. Representaba a un ángel de cabellos dorados, con alas desplegadas, pero sus ojos eran demasiado humanos, demasiado intensos. Y algo más. De su rostro parecía deslizarse un líquido rojo, como lágrimas de sangre que se derramaban lentamente sobre el lienzo. Gabriel se acercó, hipnotizado. La pintura parecía palpitar, como si respirara al ritmo de su propio corazón. Cada lágrima que caía sobre el lienzo parecía absorber la luz de la iglesia, dejando a su paso un resplandor oscuro y prohibido. Sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de algo que lo llamaba desde lo más profundo de su alma. ¿Qué eres?, susurró, aunque sabía que no habría respuesta. Y sin embargo, una voz surgió de la pintura, suave y casi imperceptible, un susurro cargado de deseo y advertencia. «He visto lo que escondes, Gabriel, y ahora te observo». El sacerdote retrocedió, pero sus ojos no podían apartarse del ángel. Las lágrimas de sangre comenzaron a moverse, formando imágenes que él reconocía, escenas de su infancia, secretos de su juventud, pecados que creía olvidados. La pintura no solo mostraba un ángel, mostraba su propia vida, sus deseos y sus culpas más ocultas, como si el lienzo tuviera la capacidad de leer su alma. Gabriel sintió un ardor extraño en el pecho, una mezcla de fascinación y repulsión que lo hizo tambalear. Cada mirada al ángel lo empujaba más cerca de lo prohibido, de aquello que había jurado evitar. Y entonces lo entendió. La pintura no lloraba por tristeza, lloraba por deseo. Un deseo antiguo, eterno, capaz de corromper hasta la más pura devoción. Intentó apartarse, buscar refugio en la oración, pero las palabras se le enredaban en la garganta. La sacristía y el altar se desdibujaban, y la realidad parecía mezclarse con la visión del lienzo. Gabriel comprendió que aquel ángel no solo observaba, lo estaba reclamando, despertando en él un hambre de placer y conocimiento que no podía negar ni reprimir. El sonido de pasos resonó en la iglesia vacía. Al girarse, Gabriel percibió otra presencia, un susurro más cercano, más tangible, que parecía surgir de las sombras entre los bancos. La pintura lo miraba ahora desde todos los ángulos, como si el ángel se hubiera liberado del lienzo para habitar el aire mismo, llenando la iglesia de un perfume dulce y prohibido. Gabriel cayó de rodillas, con las manos temblando y la respiración entrecortada. La pintura continuaba llorando, y cada lágrima roja parecía marcar un destino inevitable, el suyo. Y en el silencio que siguió, supo que aquel ángel no se limitaría a observar. Estaba decidido a tocar su alma, y nada en la iglesia, ni siquiera su fe, podría detenerlo. Capítulo 5. Voces de los pecadores.
La noche había caído con un peso insoportable sobre la iglesia. Gabriel caminaba lentamente por los pasillos. Cada sombra alargada parecía seguirlo. Cada crujido del piso retumbaba en su pecho como un presagio. Pero lo que más lo perturbaba no eran las sombras, ni el frío, ni siquiera la memoria del confesionario prohibido. Eran las voces. Al principio, eran apenas susurros mezclados con el viento que entraba por los vitrales rotos. Pero pronto se hicieron más claras, más nítidas, como si alguien o algo recitara confesiones prohibidas directamente en su oído. Cada voz contaba secretos de pecado, deseos ocultos, traiciones silenciosas. Y lo peor, Gabriel reconocía algunas de esas voces, ecos de sus propios pensamientos que jamás había compartido. «Gabriel», murmuró una voz femenina cargada de un lamento seductor. «Ha sido observado». El sacerdote se detuvo en seco. Las luces de las velas parpadeaban como si respiraran, y el aroma del incienso se mezclaba con un perfume dulce, imposible de identificar, que parecía penetrar en su piel y en sus recuerdos más íntimos. Cada palabra de aquellas voces se sentía viva, tocando lugares de su alma que él había jurado proteger. Se dirigió al altar, esperando encontrar alguna explicación, algún símbolo de protección, pero lo que vio lo heló de horror. Las figuras talladas en la madera parecían moverse, sus labios abriéndose y cerrándose en un susurro silencioso que él entendía sin querer. Cada estatua, cada crucifijo, se había transformado en un espejo de su culpa y de su deseo. «No intentes resistirte», susurró otra voz, esta vez masculina. «La fe y el pecado están entrelazados. No puedes separarlos». Gabriel cayó de rodillas, sus manos cubriéndose el rostro mientras su respiración se volvía rápida y superficial. Cada confesión, cada murmullo parecía reclamar una parte de su alma. Sintió un calor que no venía del fuego de las velas, sino de algo mucho más profundo, un ardor que recorría su cuerpo y su mente, despertando deseos que no sabía que existían. El sonido de los susurros se intensificó, llenando toda la iglesia, convirtiendo la oración en un canto prohibido. Gabriel se dio cuenta de que la presencia del ángel caído se había infiltrado en cada piedra, en cada sombra, transformando la santidad en una danza de placer y condena. Cada voz que escuchaba parecía prometer conocimiento y poder a cambio de la rendición de su fe, y entonces lo entendió. No podía huir de aquello. Las voces de los pecadores, los murmullos del ángel, los secretos del confesionario, todo se había entrelazado con su alma. La iglesia ya no era un refugio, era un espejo de sus más profundos temores y deseos, y mientras las voces continuaban, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Sabía que estaba atrapado, y que la línea entre la devoción y el pecado se había borrado para siempre. Gabriel levantó la mirada hacia el altar, donde las sombras parecían reír suavemente, y comprendió que el juego apenas comenzaba. Capítulo 6. El altar de los deseos. La noche se había espesado como un manto imposible de traspasar. La iglesia, que días atrás parecía un santuario seguro, ahora se sentía viva, consciente, y observaba cada uno de los pasos de Gabriel. Su respiración era rápida, entrecortada, mientras avanzaba hacia el altar lateral, aquel que desde hacía días parecía llamarlo, susurrándole promesas que él no quería admitir que anhelaba. Al llegar, Gabriel vio algo que lo hizo congelarse, un altar que nunca había estado allí antes. Tallado en madera negra, con símbolos que se retorcían bajo la luz de las velas, parecía emanar un calor sobrenatural. Sobre él descansaba un pequeño fuego que no quemaba la madera ni las telas. Sus llamas danzaban en formas imposibles, recordándole figuras de ángeles y demonios, mezcladas en un vaivén sensual y prohibido. Gabriel dio un paso atrás, pero algo invisible lo empujó hacia adelante. El fuego parecía susurrar su nombre, llamando su atención, atrayéndolo con un magnetismo que él no podía resistir. Cada chispa parecía tocar su piel, y con cada roce, sentía como su mente se llenaba de imágenes y sensaciones que desafiaban la fe que había jurado proteger. «Este es el lugar donde los deseos se hacen visibles», dijo una voz, suave pero potente, que parecía surgir del mismo fuego. «Todo lo que ocultas, todo lo que reprimes, puede ser liberado». Gabriel tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza mientras un conflicto interno lo desgarraba. Sabía que el altar era un portal, un lugar donde la devoción y la tentación se entrelazaban, donde la santidad podía transformarse en condena, y el deseo podía volverse divino o mortal. Se acercó, temblando, y al extender la mano el fuego reaccionó. Las llamas tomaron la forma de un ángel caído, sus alas desplegadas en un movimiento que parecía acariciar el aire. Gabriel sintió un calor profundo recorrer su cuerpo, un ardor que no era físico, sino que penetraba su mente y su alma, despertando emociones que había reprimido por años. «No luches contra lo que eres»,
susurró la voz del ángel, ahora clara, cercana, irresistible. Acepta el deseo, y la luz y la oscuridad se unirán en ti. Gabriel cayó de rodillas frente al altar, incapaz de apartar la vista de aquel fuego que no quemaba pero consumía, que no destruía pero transformaba. Cada llama parecía reflejar un aspecto de su propia alma: miedo, culpa, pasión, lujuria, fe y desesperación entrelazadas en un solo instante eterno. Y entonces comprendió: el altar no era solo un lugar de ritual, sino un espejo de su ser. Cada deseo reprimido, cada pecado oculto, cada pensamiento prohibido, todo estaba allí, esperando ser aceptado o rechazado. Y en el silencio que siguió, mientras las llamas danzaban a su alrededor, Gabriel sintió que la línea entre la santidad y el pecado se desvanecía por completo. Sabía que, una vez más, había cruzado un umbral del que no habría retorno. El altar de los deseos no juzgaba, reclamaba, y Gabriel, temblando y fascinado, comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 7. La marca del pecado. Gabriel despertó sudando, su corazón aún latiendo con fuerza, como si la noche hubiera decidido no soltarlo. La iglesia permanecía silenciosa, pero él sabía que el silencio ya no era alivio, era una advertencia. Sus manos temblorosas recorrieron su cuerpo y al tocar su hombro sintió algo que lo heló hasta los huesos. Una marca roja, fresca, con la forma de un ala. «No puede ser», murmuró con la voz quebrada. «No es mía, pero lo era». Cada línea, cada curva de aquella señal parecía latir con vida propia, quemando ligeramente su piel, dejando un rastro invisible que solo él podía sentir. Gabriel recordó la noche en que vio el altar de los deseos, cuando el fuego parecía acariciar su mente. Ahora comprendía. El ángel no solo había observado su alma, sino que había dejado una parte de sí mismo en él, un vínculo que no podía romper. Se acercó al espejo de la sacristía y al mirar su reflejo, el terror se mezcló con fascinación. La marca parecía moverse, respirando junto a él. Una sensación extraña lo recorrió. Deseo y miedo, culpa y éxtasis, todo al mismo tiempo. Era un recordatorio de que la línea entre la fe y el pecado ya no existía. «Gabriel», susurró una voz detrás de él. «Ahora eres mío». Se giró, pero no había nadie. Solo el eco de la iglesia vacía y el murmullo del viento entre los vitrales. Sin embargo, la marca ardía más, como si respondiera a aquella voz invisible. Gabriel comprendió que el ángel caído no solo lo había elegido, sino que había reclamado su cuerpo y su alma, entrelazando deseo y condena en un solo hilo que lo ataba irremediablemente. Cada pensamiento que cruzaba su mente se transformaba en un recuerdo prohibido, cada recuerdo en un impulso imposible de controlar. La marca no era solo un símbolo, era un vínculo, un espejo de su pecado, un llamado al límite de su fe. Gabriel cayó de rodillas tocando su hombro marcado, sintiendo como la presencia del ángel recorría su piel, despertando sensaciones que nunca había experimentado. «Acepta lo que eres», susurró la voz clara, ahora más cerca que nunca. «Entre la luz y la oscuridad, entre el pecado y la devoción, hallarás tu verdadero ser». Gabriel comprendió que ya no podía huir de sí mismo ni de aquel ser celestial. Cada acción, cada pensamiento, cada deseo reprimido estaba siendo expuesto, revelado y reclamado. La marca ardía y palpitaba, recordándole que la santidad y el pecado no eran opuestos, sino caras de la misma moneda. Mientras la noche avanzaba, las sombras de la iglesia se alargaban y el murmullo del ángel parecía surgir de cada rincón. Gabriel comprendió algo terrible. La marca no desaparecía y su libertad tampoco. La línea entre lo divino y lo prohibido se había borrado y él estaba atrapado en medio de un juego que nunca había comenzado por voluntad propia. Pero en lo profundo de su ser, una chispa de curiosidad y deseo creció, porque la marca del pecado no solo lo marcaba, también lo llamaba, prometiendo un poder, un conocimiento y un placer que superaban cualquier oración. Y mientras la iglesia dormía en silencio, Gabriel supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 8. Susurros en el claustro. El claustro estaba silencioso, o al menos eso parecía. Gabriel avanzaba entre las columnas cubiertas de musgo, cada paso resonando como un latido que rompía la quietud. Sin embargo, cuanto más se adentraba, más percibía algo extraño. Un murmullo constante, tan suave que al principio creyó que su mente le jugaba una broma. «Gabriel», susurró la voz delicada, femenina, llena de un lamento que despertaba recuerdos prohibidos. Ben giró sobre sí mismo, pero no había nadie. Solo las sombras se movían ligeramente, como respirando, siguiendo sus movimientos. Cada pared del claustro parecía vibrar, resonando con los ecos de oraciones mezcladas con gemidos que él jamás había escuchado en la iglesia. La sensación era hipnótica, perturbadora, imposible de ignorar. «No huyas de lo que sientes»,
dijo otra voz más grave, masculina, como si surgiera del aire mismo. Todo deseo es un eco de la divinidad. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las voces se entrelazaban, algunas tentadoras, otras acusadoras. Cada susurro parecía penetrar su alma, revelando deseos que había ocultado incluso de sí mismo. La línea entre lo santo y lo prohibido se desdibujaba con cada palabra, cada murmullo que llegaba desde la oscuridad del claustro. El joven sacerdote avanzó hacia el centro del patio. Allí, un pequeño estanque reflejaba la luna y las velas de la iglesia, pero su reflejo estaba distorsionado. Los ojos mostraban miedo, fascinación y un deseo que no comprendía del todo. Cada sonido del claustro parecía sincronizarse con los latidos de su corazón, como si la iglesia misma jugara con él, enseñándole su propio pecado y su propia sed de lo prohibido. «Mira lo que llevas dentro», susurró la voz del ángel, ahora clara y omnipresente. «Todo deseo reprimido, toda culpa escondida. Ahora despierta». Gabriel se llevó las manos al pecho, intentando contener el temblor que recorría su cuerpo. La sensación de ser observado era abrumadora. Cada sombra parecía cobrar vida, cada paso resonaba con los ecos de lujuria y penitencia. Sintió como los muros del claustro se cerraban a su alrededor, atrapándolo en un espacio donde la fe y el pecado se entrelazaban en una danza interminable. Y entonces lo comprendió. No era solo él. Otros, quizás antaños santos, habían caminado por este claustro y habían escuchado estos mismos susurros, enfrentando el mismo dilema, atrapados entre la luz y la oscuridad. Las voces no pedían su alma, la reclamaban, no como un castigo, sino como una revelación, una invitación a conocer la totalidad de su propio ser. Más allá de la devoción y el miedo, Gabriel cayó de rodillas, rendido ante el poder de aquello que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. El claustro ya no era un lugar seguro, era un espejo viviente de todos sus miedos, deseos y secretos. Y mientras los susurros continuaban, mezclándose con el viento nocturno, comprendió que la prueba del ángel caído apenas comenzaba y que su fe, su cuerpo y su alma estaban destinados a cambiar para siempre. Capítulo 9. El juicio del cielo y el infierno. Gabriel se despertó con un sudor frío que le calaba hasta los huesos. La iglesia estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilizador. Era la calma que precede a la tormenta. Mientras avanzaba hacia el altar principal, una sensación de ser observado lo envolvía, como si todas las paredes respiraran y cada sombra contuviera un ojo invisible. Al llegar, el aire se volvió denso, pesado, casi sólido. Del techo descendió una luz tenue que lo cegó momentáneamente, y entre los rayos surgieron figuras imposibles. Ángeles que no parecían de este mundo, con alas negras y ojos ardientes, y demonios que surgían del mármol, observándolo con hambre. Gabriel comprendió con un estremecimiento que estaba frente a un juicio que no había solicitado. Un juicio entre el cielo y el infierno. «Gabriel», susurró la voz del ángel caído, ahora clara y penetrante. «Has sido marcado, elegido para ver lo que otros nunca podrían. El cielo te observa, el infierno te tienta y tu alma será el campo de batalla». El sacerdote intentó arrodillarse, pero sus piernas temblaban y su respiración se volvió agitada. Cada pensamiento, cada deseo reprimido parecía materializarse ante él, y las figuras etéreas comenzaban a moverse en torno a su cuerpo, trazando círculos invisibles. Las voces del claustro, de los pecadores, los susurros del altar de los deseos, todo convergía en un coro hipnótico que lo empujaba a cuestionar su fe, su moral y su propia identidad. «Debes elegir», dijo una figura celestial con voz profunda y resonante, «entre la luz que purifica y la sombra que seduce, entre la devoción y el deseo». Gabriel cerró los ojos intentando concentrarse en la oración que aprendió de niño, pero al abrirlos vio sus propios pecados reflejados en los ojos de cada ser que lo juzgaba. Cada mentira, cada pensamiento prohibido, cada impulso que había negado. Sintió como la marca del ángel ardía en su hombro, recordándole que no podía escapar. La línea entre el juicio y la tentación desaparecía. Todo estaba mezclado en un vórtice que amenazaba con devorarlo. «No se trata de castigo», susurró la voz del ángel caído, ahora tan cerca que parecía brotar de su propia mente. «Se trata de aceptación, de comprender que la luz y la oscuridad coexisten en tu alma». Gabriel cayó de rodillas, sintiendo como el aire a su alrededor vibraba con un poder inimaginable. Cada figura, cada sombra, cada susurro lo empujaba a enfrentarse a sí mismo, a mirar de frente sus deseos, sus culpas, sus secretos más profundos. La iglesia ya no era un santuario, era un tribunal, un espejo de su propia existencia. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de promesas y amenazas. Gabriel comprendió que el juicio no estaba afuera, sino dentro de él.
Cada decisión, cada pensamiento, cada latido sería evaluado por la luz y la sombra que ahora convivían en su ser. Y mientras las figuras desaparecían lentamente en la penumbra, la voz del ángel dejó un último mensaje, una advertencia y una invitación. Tu alma ya no te pertenece, Gabriel. Pertenece al deseo y a la devoción, y solo tú decidirás cuál dominará. Gabriel permaneció solo, temblando, con el corazón latiendo al ritmo de un juicio eterno, consciente de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 10. La tentación del silencio. La iglesia estaba envuelta en un silencio absoluto, un silencio tan pesado que Gabriel podía escuchar el latido de su propio corazón como si resonara en los muros de piedra. Cada sombra parecía moverse con intención, y cada banco emitía un crujido que rompía la quietud de manera casi imperceptible. Pero este silencio no era un alivio, era una presencia viva, que lo observaba, lo juzgaba, lo llamaba. Gabriel avanzó con pasos cautelosos hacia el altar lateral. A cada paso sentía como un susurro invisible rozaba su oído, palabras que no podía comprender del todo, pero que despertaban en él recuerdos y deseos olvidados. El silencio lo envolvía, y en esa quietud, la voz del ángel caído parecía más cercana, más penetrante, llenando su mente con promesas y advertencias. No digas nada, susurró la voz, cargada de un magnetismo imposible de resistir. En el silencio encontrarás la verdad, pero también el peligro. El joven sacerdote cerró los ojos, intentando concentrarse en una oración, en una palabra sagrada que lo protegiera. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que el silencio lo penetraba, que cada fibra de su ser estaba expuesta a algo antiguo, prohibido y seductor. La marca en su hombro ardía suavemente, pulsando al ritmo de un deseo que no podía negar. De repente, un murmullo emergió de la nada. No era una voz, sino un coro de pensamientos que parecían surgir de su propia mente, mezclando culpa y placer, fe y pecado. Cada palabra que no se pronunciaba resonaba en su interior, transformando la quietud en un tormento que lo obligaba a enfrentar su propia vulnerabilidad. Gabriel sintió que el suelo bajo sus rodillas desaparecía. El silencio no era vacío, estaba lleno de expectativas, de secretos de almas que habían caminado por la iglesia antes que él, de deseos que habían sido reprimidos durante siglos. Cada sombra parecía acercarse, acariciando su piel sin tocarla, y cada susurro imaginado se convertía en un tirón irresistible hacia la rendición. Acepta el silencio, continuó la voz del ángel, porque solo quien lo enfrenta puede comprender la fuerza de su propia alma. Gabriel cayó de rodillas, con la cabeza entre las manos, mientras el silencio se convertía en un espejo de sí mismo. Vio reflejados todos sus pecados, todos sus impulsos reprimidos, todas sus dudas sobre la fe y el deseo, y comprendió que el silencio no solo lo tentaba, sino que lo juzgaba, que lo moldeaba, que lo preparaba para algo mucho más grande y oscuro. En medio de esa quietud mortal, una chispa de comprensión surgió en él. La tentación del silencio no consistía en evitar la acción, sino en enfrentar lo que había ocultado durante toda su vida. Cada pensamiento prohibido, cada deseo reprimido, cada fragmento de su alma estaba siendo revelado. Y mientras permanecía arrodillado, rendido y fascinando, Gabriel supo que ya no podía retroceder, porque en el silencio, como en la fe y en el pecado, se escondía la verdad absoluta. El ángel caído no lo juzgaba ni lo castigaba, lo estaba transformando. Y él, sin querer, estaba comenzando a desearlo. Capítulo 11. La visión de la caída. Gabriel estaba arrodillado frente a... Capítulo 13. La revelación final. Gabriel permanecía de rodillas frente al altar, sintiendo cómo la marca en su hombro ardía con cada latido de su corazón. El ángel caído, suspendido sobre el suelo con sus alas desplegadas, lo observaba con una intensidad que lo atravesaba por completo. Esta vez no había susurros ni tentaciones suaves. La verdad se presentaba con una claridad dolorosa y absoluta. Gabriel, dijo la voz del ángel profunda y resonante, has seguido el camino que pocos se atreven a recorrer. Has sentido la devoción y el pecado mezclarse en tu alma. Ahora debes ver lo que realmente eres y lo que soy. El sacerdote levantó la mirada y de repente el mundo a su alrededor cambió. La iglesia se desvaneció, reemplazada por un espacio etéreo donde la luz y las sombras se entrelazaban en un torbellino interminable. Las paredes de piedra se disolvieron en humo dorado y negro, y cada susurro de pecadores, de voces celestiales y de recuerdos reprimidos se convirtió en imágenes que flotaban ante él. Vio su propia vida reflejada, cada acto de fe, cada pecado oculto, cada deseo reprimido y cada pensamiento prohibido se entrelazaban en un mosaico que brillaba y ardía al mismo tiempo. Y entre esas imágenes vio la figura del ángel no como un visitante, sino como un reflejo de su propia alma, un ser que existía tanto dentro como fuera de él,
marcado por la misma dualidad de santidad y deseo. «Yo soy tú, Gabriel», susurró el ángel, «y tú eres yo». La pureza y la condena no son opuestas, sino una danza que define todo lo que somos. Has sentido el deseo, has sentido el juicio, has sentido la tentación. Todo ello es parte de ti, y ahora debes aceptarlo. Gabriel cayó de rodillas, sintiendo lágrimas recorrer su rostro. Nunca antes había comprendido algo tan profundo, que cada impulso, cada pensamiento prohibido, cada pecado y cada oración eran parte de un mismo hilo que tejía su existencia. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Su vida, su fe y su deseo estaban intrínsecamente unidos al ángel caído que había marcado su alma. «Acepto», murmuró Gabriel con la voz temblorosa. «Acepto lo que soy». El ángel descendió suavemente hasta tocarlo y un calor profundo recorrió su cuerpo, fusionando miedo, placer, devoción y deseo en una sensación imposible de describir. Cada fibra de su ser vibraba con la certeza de que su existencia había cambiado para siempre, y que la línea entre lo sagrado y lo prohibido había desaparecido por completo. La iglesia reapareció a su alrededor, pero ahora parecía diferente, más viva, más consciente, como si reconociera que Gabriel ya no era solo un sacerdote, sino un ser marcado, un testigo de la dualidad eterna que habitaba en todos los humanos. Las sombras danzaban suavemente, y el aroma del incienso se mezclaba con un perfume prohibido que lo hacía sentir completo y vulnerable a la vez. Gabriel comprendió que la revelación final no era un juicio ni un castigo, sino una verdad que debía llevar consigo. Que la devoción y el deseo, la pureza y la lujuria, el pecado y la gracia, podían coexistir en un equilibrio peligroso pero inevitable. Y mientras el ángel desplegaba sus alas sobre él, Gabriel sintió por primera vez que estaba listo para enfrentarse a todo lo que su alma había estado evitando, y para abrazar lo que realmente era. Capítulo 14. La unión de la sombra y la luz. La iglesia estaba envuelta en un silencio diferente, denso y expectante, como si todas sus piedras contuvieran la respiración. Gabriel caminaba lentamente hacia el altar, sintiendo cómo la marca en su hombro ardía con un calor que ya no era doloroso, sino vibrante, lleno de vida y promesas. Cada paso lo acercaba a la fusión que su alma había esperado sin saberlo. El ángel caído descendió suavemente desde el techo, sus alas abiertas irradiando un fulgor dorado que se mezclaba con sombras negras. Cada movimiento parecía danzar en perfecta armonía entre la tentación y la devoción. Gabriel extendió las manos, sin miedo esta vez, aceptando plenamente lo que era y lo que estaba por suceder. «Gabriel», susurró la voz del ángel profunda y melodiosa, «has recorrido un camino que pocos habrían soportado. Ahora ha llegado el momento de dejar de luchar. La luz y la sombra se unirán en ti, y a través de ti el equilibrio se manifestará». Al contacto de sus manos, un calor intenso recorrió todo su cuerpo. La marca palpitó y brilló, fundiéndose con el ser del ángel, y Gabriel sintió como cada pensamiento, cada deseo, cada miedo y cada momento de devoción se entrelazaban en un solo hilo. No había separación entre lo sagrado y lo prohibido. Todo coexistía y todo le pertenecía. «Acepta», dijo la voz suave pero firme, no como un sacrificio, sino como liberación. Gabriel cerró los ojos y se dejó llevar. Sintió cómo la energía del ángel entraba en él y cómo su propia esencia se expandía hacia la de aquel ser celestial. Cada emoción reprimida se liberó, transformándose en comprensión, éxtasis y poder. La iglesia vibraba a su alrededor. Los vitrales brillaban con un fuego que parecía reflejar la fusión de cielo e infierno, de placer y penitencia. Cuando abrió los ojos, la visión que tuvo lo dejó sin aliento. El ángel estaba fundido con él, sus alas extendidas como un halo de luz y sombra, irradiando un poder que era a la vez aterrador y seductor. Gabriel comprendió que ya no era solo un sacerdote, era un ser híbrido, marcado por el deseo y la devoción, capaz de sentir la totalidad de su alma sin miedo ni culpa. «Ahora comprendes», susurró la voz del ángel que ahora era parte de él. «La fe y el deseo no se excluyen, se potencian. La pureza y la lujuria no son enemigas, son compañeras en el mismo viaje». El aire se llenó de un perfume intenso, mezcla de incienso y esencia desconocida que lo hizo temblar de placer y reverencia. Gabriel se inclinó, no en sumisión sino en aceptación absoluta. Cada sombra, cada rayo de luz, cada susurro del pasado y del futuro convergía en un solo instante, el momento en que la sombra y la luz se unían dentro de él, y mientras el ángel desplegaba sus alas completamente, Gabriel supo que había alcanzado un estado más allá de la comprensión humana, un equilibrio imposible de romper, donde el deseo y la devoción coexistían en armonía perfecta. La iglesia nunca volvería a ser solo un santuario. Ahora era un reflejo de su alma fusionada,
un templo vivo de luz y sombra, de pecado y gracia. Gabriel respiró profundo, sonriendo con una mezcla de éxtasis y serenidad. Por fin estaba completo, y sabía que nada podría separarlo jamás del ser que descendió manchado de deseo y que ahora residía dentro de él. Capítulo 15. El despertar eterno Gabriel. Abrió los ojos y el mundo a su alrededor parecía distinto, más intenso, más vivo. La iglesia seguía allí, pero no era la misma. Los vitrales brillaban con una luz que contenía fuego y sombra. Las paredes parecían respirar, y cada eco del pasado se mezclaba con un presente que parecía eterno. La marca en su hombro pulsaba con fuerza, recordándole que ya no era el mismo hombre que entró en ese santuario. El ángel caído estaba a su lado, fundido con él, sus alas desplegadas en un halo que irradiaba una energía imposible de ignorar. Cada pluma parecía vibrar con la esencia de la devoción y del deseo, y Gabriel sintió como su cuerpo, su mente y su alma se alineaban en perfecta armonía con aquel ser celestial. No había miedo ni culpa ni separación, solo un flujo infinito de conciencia, pasión y poder. Gabriel, susurró la voz del ángel que ahora era parte de él. Has recorrido el camino de la tentación y la fe, del pecado y la pureza. Ahora despiertas, no solo a un mundo nuevo, sino a una existencia que trasciende la humanidad y lo divino. El sacerdote, ahora consciente de su fusión con el ángel, caminó entre los bancos de la iglesia y cada sombra se inclinó ante él. Cada luz le rendía homenaje. La devoción que sentía ya no era temor. El deseo que lo recorría ya no era prohibición. Todo estaba unido, formando un equilibrio que lo hacía más completo, más poderoso, más vivo que nunca. Gabriel alzó las manos y las velas del altar respondieron, sus llamas oscilando en colores imposibles, rojos que ardían sin quemar, dorados que iluminaban la oscuridad, negros que abrazaban la luz. Cada chispa parecía susurrarle secretos de tiempos antiguos, de almas que habían buscado lo mismo y no lo habían encontrado. Ahora él lo había logrado. Este es tu despertar, continuó la voz del ángel. Ya no hay cadenas que te retengan. La luz y la sombra coexisten dentro de ti, y a través de ti se manifestará un nuevo orden, un puente entre el deseo y la devoción, entre el pecado y la gracia. Gabriel respiró profundamente, sintiendo cómo el poder recorría cada fibra de su ser. Su mirada se volvió intensa, hipnótica, reflejando siglos de conocimiento y un éxtasis que iba más allá de lo humano. Ya no había miedo a lo prohibido y lo sagrado eran uno solo, y él lo abrazaba con cada pensamiento, cada latido, cada susurro de su alma. Mientras la iglesia vibraba con la energía de su despertar, Gabriel comprendió algo que cambiaría todo. No era solo un sacerdote, ni solo un hombre, ni solo un ángel. Era la síntesis perfecta de lo que la humanidad teme y anhela. Un ser marcado por el deseo y la devoción, destinado a caminar entre los mundos y trascenderlos. Y en ese instante eterno, con el ángel fundido a su lado y la luz y la sombra danzando a su alrededor, Gabriel sonrió. Por fin había despertado. Por fin era completo. Y mientras el mundo observaba, silencioso y reverente, supo que su historia no tenía fin, porque ahora era eterno, y su existencia sería leyenda, susurro y tentación para siempre. Epílogo. El eco eterno a la iglesia ya no era solo un lugar de culto. Era un santuario viviente, un espejo de todo lo que Gabriel había llegado a ser. Las sombras se mezclaban con la luz en un baile perpetuo, y cada rincón susurraba secretos que solo él podía comprender. La marca en su hombro no había desaparecido. Ahora brillaba suavemente, como un recordatorio constante de su fusión con el ángel y del pacto que había aceptado. Gabriel caminaba entre los bancos, observando los vitrales que reflejaban escenas imposibles, pecados antiguos, deseos reprimidos, oraciones olvidadas y gemidos de almas que habían buscado lo mismo que él. Todo coexistía, armonizando la devoción y la lujuria, el miedo y la fascinación, la fe y la tentación. Cada imagen parecía hablarle directamente al corazón, recordándole que su despertar no era un final, sino un comienzo infinito. El ángel caído permanecía a su lado, fundido con él, sus alas abiertas como un manto que abarcaba todo el templo. Gabriel ya no sentía separación, lo que era humano y lo que era divino coexistían sin conflicto. Cada susurro, cada palpitar del aire, cada aroma de incienso mezclado con un perfume desconocido le recordaba que la historia no pertenecía al pasado, sino a un presente eterno. El mundo cambia. Gabriel susurró la voz del ángel, suave y penetrante, pero tú eres el puente entre lo sagrado y lo prohibido. El eco de tu existencia resonará más allá de estas paredes, más allá de la carne y la muerte, llevando la verdad de lo que has descubierto.
Gabriel cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió como su poder y su conciencia se expandían, conectándose con cada rincón de la iglesia, con cada sombra y cada luz. La sensación era intoxicante y sublime, todo deseo, todo pecado, toda devoción se habían convertido en un flujo interminable de conocimiento y éxtasis. Ya no había límite entre lo que era y lo que podía ser. Cuando abrió los ojos, el templo brillaba con una luz que no quemaba y una sombra que no oprimía. Gabriel sonrió, consciente de que su viaje no había terminado, sino que se había transformado en un despertar eterno. Cada alma que cruzara esas puertas sentiría el murmullo de su existencia, un susurro que mezclaba fe y pecado, deseo y devoción, y que permanecería en el tiempo como una advertencia y una promesa. Y mientras el viento nocturno recorría los pasillos, llevando consigo el eco de siglos de secretos, Gabriel supo con absoluta certeza que su historia ya no era solo suya, era eterna, y su presencia marcaría para siempre a aquellos que se atrevan a mirar más allá de la luz, más allá de la sombra, más allá del deseo y la devoción.